Imagínese en una noche sin luna. El cielo, negro como tono, pesa en la tierra como un presagio invisible. El viento sopla frío, susurros de susurros que pocos pueden discernir. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es el presagio de algo grandioso y terrible. De repente, un choque corta los cielos, un trueno que no se disipa, un eco que parece provenir de los intestinos de la creación. En medio de la gente, un hombre se eleva. Su semblante es sereno, pero sus ojos brillan con una luz que no pertenece a este mundo. Tus túnicas son simples, pero tu espíritu tiene un peso que pocos pueden soportar. No es un rey, ni un guerrero, ni un juez terrenal, pero sus palabras tienen más autoridad que las de los gobernantes de la tierra. Su nombre es Enoc, y sus labios traen el anuncio de un juicio que nadie quiere escuchar, pero nadie puede evitar. La humanidad de su tiempo vivió como si Dios no existiera. Los banquetes estaban llenos de exceso, los corazones endurecidos, los ojos ciegos a la verdad. El placer momentáneo era la única ley, y la maldad se había convertido en la norma. La corrupción no era solo externa, envenenó las almas. Ya no había miedo, no había reverencia, no había más límite para el pecado. Pero Enoc vio algo que otros no vieron. Vio el destino de los que se rieron de la justicia divina. Escuchó los gritos de un futuro que nadie creía. Él contempló lo que venía, y no era guapo. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, y nuestro compromiso es llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Pero para eso necesitamos su ayuda. Considere contribuir a solo 10. Este valor nos ayuda a alcanzar más corazones y difundir el Evangelio aún más. También puede convertirse en miembro y ser parte de esta misión con nosotros. Que Dios bendiga enormemente tu vida y generosidad. ¿Quién era Enoc? La Biblia nos da solo unas pocas palabras al respecto, pero en ellas hay un misterio profundo. Y caminó con Dios. Y ya no era, porque Dios para sí mismo lo tomó. Génesis capítulo 5, versículo 24. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo puede un hombre simplemente desaparecer de la tierra sin dejar rastros? ¿Qué había en él que lo distingue de todos los demás de su generación? La respuesta se encuentra en la forma en que caminó con Dios. No fue una caminata informal, una relación superficial o esporádica. Enoc no solo conocía a Dios, vivía en total comunión con Él. En un mundo de corrupción, eligió la justicia. En medio del caos, encontró intimidad con el Creador. Y fue por esta intimidad que Dios lo separó. Fue revelado misterios que nadie más podía entender. Vio lo que estaba oculto a los ojos ordinarios. Escuchó ecos del futuro, vislumbres de juicio divino y la desesperación de aquellos que eligieron alejarse de Dios. Siglos después, en el Nuevo Testamento, Judas menciona una profecía atribuida a Enoc. He aquí, el Señor vino con miles de sus santos para juzgar contra todos y convencer a los malvados de todas sus obras de maldad. Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Esta no era solo una visión lejana, era un retrato vívido de lo que venía. Enoc no solo vio a los malditos, escuchó sus gritos, sintió su desesperación. Sabía que el juicio era real, seguro e ineludible. Y por eso predicó, prevenido, gritó, pero pocos estaban dispuestos a escuchar, y luego un día desapareció. No había cuerpo, no había tumba. Dios lo llevó a él mientras le dijo al mundo, «Este es el destino de quienes caminan conmigo». Y la pregunta que nos queda es, ¿estamos caminando con Dios o caminando hacia la condena? El mundo en los días de Enoc no fue solo malo. Estaba podrido a la raíz. El mal de los hombres no fue accidental, no fue el resultado de la ignorancia, fue deliberado. Eligieron la maldad, se hundieron, y peor, estaban orgullosos de ello. La Biblia describe esta realidad de una manera impactante.
El Señor vio que el mal de ese hombre se había multiplicado en la tierra y que cada imaginación de su corazón era solo malvado continuamente. Génesis capítulo 6, versículo 5. No había espacio para Dios. Lo que era puro fue ridiculizado. Lo que era santo fue despreciado. La perversión no era solo en actos, sino en corazones. No pecaron por un accidente, pecaron por placer. La violencia era el idioma de la época. Los fuertes oprimieron a la corrupción débil, se infiltraron en cada capa de la sociedad, y el nombre de Dios fue ignorado o blasfemado. No había justicia, no había piedad, no había miedo. Enoc caminó entre ellos observando, pero vio algo que nadie más vio. Mientras que los hombres celebraron en sus banquetes de pecado, mientras bebían el vino de la desenfreno, mientras movían la idea de un Dios justo, vio el futuro. Vio un día en que la risa se convirtió en llorar. Escuchó los gemidos de aquellos que algún día llorarían por misericordia, pero sería demasiado tarde. Estas personas miraron a Enoc y lo llamaron fanático, loco, de extremista, pero no estaba intimidado, porque ya había visto el final de la historia. Y la pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿qué es esa generación corrupta diferente de la nuestra? Aunque el libro de Enoc no es parte del canon bíblico, es un documento antiguo que puede darnos una idea de lo que Dios ha revelado a este hombre inusual. Habla de visiones barriendo, describiendo la caída de los ángeles rebeldes, el destino de los malvados y el terrible día del gran juicio. Los escritos atribuidos a Enoc hablan de un abismo interminable, un lugar de oscuridad insondable donde no hay esperanza. Describen gemidos incesantes, almas de almas que intercambiaron la gloria de Dios por los placeres momentáneos del pecado. Ha visto un fuego que nunca se apaga, un fuego que no consume cuerpos físicos, pero que erosiona el alma con el peso de la eternidad perdida. Y el más aterrador, ellos sabían. Los que estaban allí sabían que tenían oportunidades. Sabían que Dios había enviado advertencias, sabían que podrían haber lamentado, pero no querían. Ahora, con desesperación, ya no podían volver. Imagine a Enoc recibiendo estas revelaciones al ver el futuro de quienes se burlaron de Dios. ¿Cómo guardar silencio? ¿Cómo no predicar? Pero la gran tragedia de su generación no era solo el pecado. Era sordera espiritual. Esto no fue solo una predicación, fue una advertencia. Pero ¿quién estaba dispuesto a escuchar? Si este mensaje ha tocado su corazón, sea parte del propósito de Dios con nosotros. Con solo pudieses, puede ayudar a girar vidas y traer la palabra a quienes más lo necesitan. Conviértase en un miembro del canal o envíe un supervalorado como un signo de su apoyo. Tu donación marca la diferencia. Que el Señor regrese en bendiciones multiplicadas todo lo que ha sembrado en el reino de Dios. La historia se repite. Cada vez que Dios cría un predicador para alertar a la gente, la reacción es casi siempre la misma: desprecio, burla e incredulidad. Era así con Noa cuando anunció la inundación. Mientras construía el arca, la gente se reía, celebraba e ignoraba su llamado al arrepentimiento, de modo que cayera la primera gota de lluvia. Fue así con los pastores de Israel, quienes advirtieron a la gente sobre su rebelión y predijo el cautiverio y la destrucción de Jerusalén. Pero nadie quería escuchar hasta que los ejércitos enemigos rodearan los muros de la ciudad. Y fue así con Enoc. Habló de juicio, y la gente se rió. Anunció la justicia de Dios, y lo llamó loco. Caminó por las calles proclamando lo que había visto, denunciando los pecados de esa generación, pero la corrupción ya había endurecido los corazones. Fueron cegados por su propia arrogancia. Vivieron como si mañana estuviera garantizado, como si sus vidas fueran intocables, como si nunca tuvieran que ser responsables ante el Creador. Pero Dios no se burla. El juicio de Enoc no era una posibilidad, era una certeza. Vendría tarde o temprano, y cuando llegó,
no habría escape. La pregunta no era si sucedería. La pregunta era, ¿quién estaría preparado? Y luego, sin previo aviso, Enoc desapareció. No murió de vejez, no fue víctima de un asesinato, no sufrió una enfermedad fatal. Ya no estaba allí. Los que se burlaron de él comenzaron a preguntarse, ¿dónde está ese predicador? ¿Dónde está ese hombre que habló de juicio? ¿Finalmente te cansaste y te escapaste? Pero Enoc no huyó, no se escondió, fue tomado por Dios. La Biblia nos da pocas palabras sobre este momento, pero son abrumadoras. Y caminó con Dios, y ya no era, porque Dios para sí mismo lo tomó. Génesis capítulo 5, versículo 24, sin advertencia, sin despedidas. Uno de los únicos hombres en la historia que no ha demostrado a partir de la muerte. Y esta desaparición no fue un evento simple, fue una señal. Era Dios mostrando al mundo que siempre separa a los justos de los malvados. La vida de ese hombre no se limita a esta tierra, que hay un destino final para cada uno. Y mientras Enoc fue llevado al cielo, los que se rieron de él continuaron caminando hacia la condena. La predicación de Enoc no fue solo una advertencia para su generación, se hace eco de nuestros días. Jesús hizo una poderosa advertencia sobre el fin de los tiempos. Como fue en los días de Noé, también será en la llegada del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Estos fueron días de corrupción, inmoralidad y burla. Días en los que los hombres vivían sin miedo, entregados al placer y la perversión. Días en que el pecado se celebró y ridiculizó la santidad. Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué vemos hoy? Si en los días de Noé el mal creció sin control, ¿qué pasa con nuestra generación? Si antes de que las personas se burlaran de la santidad, ¿qué hacen ahora? El mundo avanza, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. La maldad se multiplica, la justicia es tergiversada y la voz de Dios todavía es ignorada. Pero el juicio continúa acercándose. Enoc ya lo anunció hace miles de años. Vio la desesperación de los malditos e intentó alertar a los hombres. La desesperación de los convictos que Enoc presenció no es un evento del pasado. Es una realidad futura, esperando que se desarrolle. La Biblia describe un día aterrador, un día de juicio, cuando los malvados, los que despreciaron la gracia de Dios y se han alejado de su santidad, gritarán desesperado. Te verán sentado en el trono y será demasiado tarde para regresar. Y me dijeron a las montañas y los acantilados, me caí sobre nosotros, y nos escondí de la cara de la que está sentada en el trono, y la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. ¿Qué será ese día? Será el día en que finalmente las persianas espirituales verán la realidad de la eternidad que han elegido. El día en que los arrogantes, que vivieron sus vidas ignorando a Dios, caerán de rodillas antes de su majestad, sabiendo que ha pasado el tiempo de la misericordia. No habrá excusas, no habrá más cómo explicar, no habrá más tiempo para volver. Ellos que se burlaron, que se rieron de las advertencias de pastores, profetas e incluso los mismos cristianos, ahora gritan, pero sus palabras serán en vano. La puerta estará cerrada, la posibilidad habrá salido, la ira de Dios será como un incendio del consumidor que no saldrá. Desearán que las montañas caigan sobre ellas, que los abis las tragan, pero no habrá escape. La justicia de Dios se cumplirá, y nadie puede desafiarlo. El juicio que Enoc predijo, el juicio que ha anunciado, vendrá, y quien está fuera de la gracia de Dios ya no encontrará una salida. Hay una gran diferencia entre esa generación y la nuestra. Todavía hay tiempo. Si bien el juicio de Dios se acerca, mientras que la desesperación de los condenados es una realidad inminente, la puerta de la gracia aún está abierta. Todavía es accesible el camino de la salvación, y eso lo cambia todo. El mensaje de Enoc no fue solo una advertencia de convicción,
señaló la solución. El juicio estaba cerca, pero la cruz de Cristo estaba aún más cerca. Y fue en la cruz donde se derramó la sangre del Cordero, que se pagó el precio de la condena, de modo que nadie tuvo que vivir la eternidad en el tormento de las llamas del infierno. El mensaje de Enoc no termina con la desesperación. Ella señala la esperanza. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que nadie perezca. No se regocija con la destrucción de los malvados. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y se vuelvan a Él. El Señor no ralentiza su promesa, ya que algunos la juzgan mucho, pero es largo para ti, no queriendo perecer, pero todos llegan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una señal de su gracia. Él espera, con la esperanza de que aquellos que aún no se hayan recurrido a Él para hacerlo. El juicio será inevitable, pero la gracia aún está disponible. No se tomó la oportunidad de reconciliación con Dios. El camino hacia la salvación aún está abierto, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Si está escuchando este mensaje ahora, es porque Dios todavía está llamando. No esperes más. No proteja. El juicio vendrá, pero la cruz de Cristo ofrece perdón, restauración y vida eterna. Si está escuchando este mensaje, es porque Dios todavía te está llamando. No se rindió contigo. Tu gracia todavía te alcanza. El tiempo es ahora. El juicio puede ser inminente, pero la oportunidad de arrepentirse está a su alcance. Te invito a orar conmigo ahora, con un corazón sincero, que se rinde al Señor. Señor Dios, reconozco que he estado lejos de ti. Mi corazón se ha alejado y mis elecciones me han alejado de tu presencia. Pero hoy, al escuchar tu voz, me arrepiento y vuelvo a ti. Yo no quiero que me digan entre los condenados, pero entre los que caminan contigo, a la luz de tu verdad y gracia inundan mi alma. Que esta palabra resuene profundamente en tu corazón. Que no dejes que la llamada pase desapercibida, que el tiempo que Dios todavía te da. Se acerca el juicio, pero el Señor está llamando. Si hiciste esta oración con sinceridad, te han transformado. El Señor escuchó su llanto, ahora vive en el arrepentimiento y la fe y camine a la luz de su presencia, para que en el gran día del juicio sea firme en Cristo, victorioso y seguro en su gracia. Quien tiene oídos, escucha, se acerca el tiempo.